¿Tienen ahí Romanos? We all have Romans Capítulo 4. chapter 4. Seguimos con la serie de la carta a los romanos. We'll continue with the series to the letter to the Romans. Hoy estamos en... No apaguen esta, por favor. No apaguen. Que se ve bien. Hoy estamos en el número 7, creo. Sí, This is message number 7 de la carta a los romanos. to the letter to the Romans. Y vamos a estar exclusivamente en el capítulo 4. We will only spend our time on chapter 4 today. Y si quieren un título para hoy, And if you want a title for today's message, vamos a estar hablando de la fe que agrada a Dios. it's faith that pleases God. Ya hemos visto que el evangelio que predicaba Pablo venía del cielo We already spoke about the gospel that Paul was preaching came from heaven, y hablaba de Jesucristo. and it spoke about Jesus Christ. Esto en el capítulo 1. That was in chapter 1. Y que las buenas nuevas de la justificación por la fe, And that the good news of justification by faith, en el fe en el sacrificio de Jesucristo, faith in the sacrifice of Jesus Christ, también incluía it also included la ira de Dios. the wrath of Es God. decir, que las buenas nuevas se dan al mundo So that the good news are given to the world a causa de esa ira de Dios que se manifiesta también because of the wrath of God that's been manifested por causa del pecado. because of sin. Y entonces vimos que todo ser humano So we saw that all human beings está bajo la ira de Dios, are under the wrath of God, no importando si era judío o gentil. whether they were a Jew or a Greek. Están todos destituidos, dice Pablo, de la gloria de Dios. They have all fallen short of the glory of God. Entonces, se abre un tiempo nuevo para la humanidad, So that a new time begins for humanity, donde la justicia de Dios se manifiesta. where the justice of God is being manifested. Y a través de Jesucristo, And through Jesus Christ, somos gratuitamente justificados. we are freely justified. Ahora, lo que Pablo nos va a hablar en el capítulo 4, And what Paul's going to talk to us about in chapter 4, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, es una ilustración de lo que ya hemos visto, it's an illustration of what we have already seen, donde la justificación por fe es muy importante. where justification by faith is very Y important. nos va a hablar a través de dos personajes. And he will speak to us through two people. Uno vivió 500 años antes de la ley, One lived 500 years before the law, que es Abraham, which is Abraham. y el otro vivió 500 años después que se dio la ley, And the other one is he lived 500 years after the law was given, y que es David. and it was David. Y hoy voy a intentar hablar de todo este capítulo 4, And we're going to try to speak the whole chapter 4 today, pero quiero hacer énfasis but I want to make an emphasis en el último punto, on the last point, donde vamos a hablar de la fe de Abraham, where we will speak of Abraham's faith, y que Pablo dice que esa debe ser nuestra fe. and Paul says that should be our faith. Ahora, lo primero que vemos en los primeros 5 versículos The first thing that we see in the first 5 verses, va a tratar sobre Abraham y la justificación. it will speak to us about Abraham and justification. Quiero leer estos versículos. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En estos versículos, estos primeros versículos, In these 5 first verses, donde Pablo toma el ejemplo de Abraham, where Paul takes the example of Abraham, donde es importante este ejemplo, where it is important this o este example, personaje, where this person, por el peso que tiene en la historia de la humanidad, for the weight that he has in human history, no solo en la historia de los israelitas. not only in the people of Israel. Abraham es el padre de la fe, Abraham is the father of faith, no solo para los israelitas, not only for the Jewish people, también para los cristianos but also for the y Christians, también para los musulmanes. and also for the Muslims. Entonces este ejemplo es muy importante. So this example is very important. Los judíos creían que Abraham había sido justificado por obras. The Jewish people believe that he was being justified by works. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje? So what does the passage Que say? si esto fuera cierto, That if this was true, entonces Abraham tendría de qué gloriarse. that Abraham would have something to boast about. Él decía, podría decir,
me gané la justificación. He could have said, I want justification. Pero la realidad que nos muestra la palabra But the reality of the word is es que Abraham fue declarado justo that Abraham was declared righteous cuando simplemente creyó en la palabra de Dios. when he simply believed in the word of God. Está aquí Pablo, Paul here, está citando Génesis 15:6, he is citing Genesis 6, donde dice creyó Abraham y le fue contado por justicia. where it says that Abraham believed and it was accounted to him as righteousness. Algunos piensan que Abraham simplemente creyó en las promesas que Dios le hizo acerca de Isaac. Some believe that he just simply believed in the promises of God that were given to him through Isaac. Pero este no sería una buena interpretación de este pasaje. But this could not be a good interpretation of this passage. Lo que Pablo está queriendo afirmar aquí What Paul is trying to affirm here es que Abraham en aquella época is that Abraham in those times, ya obtuvo salvación, he had already been saved, no simplemente por un hijo, not because of a son. la obtuvo en la misma manera que nosotros la obtenemos He hoy, obtained it the same way that we are saved y es today, a través de la fe. and it's through faith. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que Dios le reveló a Abraham that God revealed to Abraham su plan his plan para enviar a su hijo, a Cristo, to send his son Christ como redentor del mundo, as the Redeemer of the world. y que fue la fe de Abraham That it was the faith of en Abraham este plan de redención in this redemption que le plan concedió la salvación. that he obtained salvation. Quiero afirmar esto con algunos pasajes. I want to affirm this with a few passages. Acompáñenme a Génesis. Come to Genesis with us. Perdón, primero vayamos a Gálatas. First go to Galatians. It's right after 2 Corinthians. Oh, mira. Ahí tiene la ayuda. Gálatas 3. Galatians 3, Fíjese el versículo 16. verse 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como a uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. ¿Lo vas a leer? No, déjalo. Ahora sí vayamos a Génesis, Now we can go to Genesis, porque este es el argumento que está poniendo Pablo. because this is the argument that Paul is bringing out. Capítulo 22, Chapter 22, versículo 8, verse 8. dice así: This is what it says. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y fíjese los versículos 13 y 14. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es interesante que Juan It is interesting that John también nos habla also speaks to us de este tema. of this theme. En el Evangelio de Juan, In the Gospel of John, en el capítulo 8, verse 8, versículo 56, verse 56, vamos a encontrar que dice así: it says, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Este pasaje this passage enloquecía a los judíos, would get the Jewish people a los angry, líderes religiosos, the religious leaders, porque en estas afirmaciones because in these affirmations, Jesús estaba afirmando su divinidad, Jesus was affirming his divinity. y nos está hablando de Abraham, And he was speaking about Abraham, que dice que en aquella época, that in his time, 500 años antes de la ley, 500 years before the law was given, Abraham ya había creído en el Redentor. Abraham already had believed in Y the es lo que nos Redeemer. está diciendo Romanos, So then what is Romans en saying? este versículo 3, In verse 3, que Abraham creyó en aquella that promesa. Abraham believed in that promise. Al final vamos a estar hablando más de la vida de We Abraham, will talk at the end more of Abraham, pero como introducción but as an introduction, es necesario establecer it's necessary to que establish si Abraham hubiera hecho buenas obras, that if Abraham had done good works, entonces la salvación hubiera sido un regalo de Dios, so then salvation would not have been a gift of God, porque se la hubiera ganado. because he would have earned it. Lo único que hizo Abraham The only thing Abraham did
fue creer en la promesa. was to believe in the Esa fue la promise. fe de Abraham. That was Abraham's faith. Creyó en la promesa de que habría un redentor He believed in the promise that there would be a y redeemer. entonces le fue contado por So justicia. then it was credited to him as Le dije que en righteousness. estos puntos íbamos a estar más rápido. We're going to be fast in these points. Ahora, el segundo ejemplo que nos pone la carta a los romanos So then the second example that the letter of Romans says es el ejemplo de David. is the example of David. 500 años después de la ley, 500 years after the law, David también ya entendía David also understood la justificación por fe. justification by Otro faith. gran personaje del Antiguo Testamento. A great man of God in the Old El Testament. rey más recordado dentro de los The israelitas. most remembered king among all the Jewish people. Y Pablo va a usar la cita de los Salmos 32, And Paul used citing Psalm 32, versículo 1 y 2, verses 1 and 2, donde David había hablado where David had spoken en el sentido de que Dios no inculpa de pecado. that God doesn't count to the person the sins. Por eso dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Pero Pablo So then Paul se encarga de hablar, de interpretar este pasaje interprets this y passage, decirlo desde el punto de vista positivo. and he says it in the positive point of Por view. eso dice al principio del versículo 6, That is why it says at the beginning of verse por 6, eso también David habla de la bienaventuranza del hombre, just as David also speaks of the blessings of the one a quien who- Dios atribuye justicia sin obras. that God counts righteousness apart from works. Es decir, que David, It's to say that David, también a pesar de vivir dentro de la ley, also living within the law, entendió que se justifica el hombre delante de Dios, o el ser humano, perdón, understood that people are justified no por las obras, not by works, sino por la fe. but by faith. La fe en el sacrificio de aquel que iba a venir. Faith in the sacrifice Por of the eso one yo who, siempre of digo the one who would come. And I also say, que David fue un adelantado para su he época. was like ahead of his time, Porque no todos los seres humanos comprendieron la justificación por fe. because not every human being would understand justification by faith. Lo que David está diciendo, What David is saying lo here, que David comprendió, what David understood es que here, nuestros pecados fueron colocados en la cuenta de Cristo. is that our sins were put in a Christ account, Y la santidad de Cristo fue colocada en nuestra cuenta. and His holiness was imputed to Por us. eso 2 de Corintios 5:21 That is why 2 Corinthians dice, 5:21 el que no conoció pecado, says, to the one who did not know sin, por nosotros lo hizo pecado, He made him sin for us, para que nosotros so that we fuésemos hechos justicia de Dios en él. would become righteousness of God in Así Him. que tanto Abraham como David So then Abraham and David comprendieron understood que sus obras, that their works, por más buenas que fueran, doesn't matter how good they no were, iban a llenar la justicia de Dios. would never fill or accomplish the righteousness of Que God. lo que Dios estaba requiriendo de la humanidad That what God was requiring from humanity, era fe en it Jesucristo, was faith in Jesus fe en el Christ, Redentor, faith in the fe en Redeemer, el que iba a venir. faith in the one who would come. ¿Qué nos dice la tercera parte de este capítulo? What does the third part of this passage say? Versículos 9 al 12. Verse 9 to 12. Están contentos porque voy rápido, pero me voy a detener más en el último. Dice, Says, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Los judíos, Jewish people, como también ya vimos, as we all already seen, ponían mucho énfasis en la circuncisión. put a lot of emphasis in their circumcision. Es más, Even ellos more. dividían la raza humana en dos. They would divide the human race in two. Uno eran los circuncidados
Ones were the y circumcised, otros los incircuncisos. and the other ones the uncircumcised. Entonces, si alguien abrazaba la fe de los israelitas, So then, if somebody would embrace the faith of the Jewish si people, alguien creía en Jehová Dios, if somebody would believe in Jehovah God, tenía que circuncidarse they had to be circumcised, para poder ser tratado como tal. so that they would be treated as such. Para ellos, los circuncidados eran los que eran salvos. To them, the circumcised are the ones that are Es decir, que saved. si no eran circuncidados, estaban afuera. If they were not circumcised, they were outside. Por lo tanto, So then, si un gentil quería gozar de la salvación, if a Gentile wanted to take advantage of salvation, forzosamente tenía que circuncidarse. he had to get circumcised. Ahora, ¿qué pasó cuando la iglesia empezó a crecer So what happened when the church began to grow y salió de los límites de Israel? and it left the limits of El Israel? primer problema que enfrenta la The iglesia first problem that the church confronts son los judíos cristianos are the Jewish Christian people que salen a predicar that are going out to preach, y le dicen a los nuevos convertidos and gentiles they tell the Gentiles who are being converted que para salvarse tienen que circuncidarse. that in order for them to be saved, they have to be Y circumcised. esto fue tratado en un concilio. And this was treated in the council, Y el concilio decidió que no and the council said que no no, deberían ser circuncidados. that this should not be. Es decir, que con la fe alcanzaba. It's to say that just with faith it was enough. ¿Cuál es el punto que desea establecer Pablo con esto? What is the point of view that Paul desires to establish here? Número uno, Number one, que ya lo hablamos también, that we also spoke about it. la salvación es universal. Salvation is universal. Como el pecado es universal, Because sin is universal, la salvación también es universal. salvation is universal. ¿Qué quiero decir con que la salvación es universal? What do I need to say by salvation is Que cualquier universal? persona puede ser salva a través de Jesucristo. That any person could be saved through Jesus No Christ. estoy diciendo que todo el mundo es salvo. I'm not saying that the whole world is saved. Estoy diciendo que toda persona I'm saying that every que person ponga su fe en Jesucristo that would put their faith in Jesus Christ alcanza la justificación por fe. can be saved by, and be justified by Y faith. número dos, And number two, que la salvación no tiene nada que ver con ritos, that salvation has nothing to do with con rituals, obras externas. with works outside. Para el judío era la circuncisión, To the Jewish person it was pero circumcision. hoy muchos cristianos viven a través de ritos. But many Christian people today live in rituals. El nuevo papa hace poco dijo que todavía serían vigentes The new Pope said that they're still vigilant on los sacramentos de la Iglesia Católica. the sacraments of the church, of the Es Catholic decir, Church. que pasando por alguno de esos sacramentos alcanzaba justificación. To say that if you go through those sacraments, you obtain justification. Entonces, si bautizas a un niño que no sabe ni lo que está haciendo, So that if you baptize a baby, even though después they de don't know what ahí they're la doing, tremenda fiesta, terminan borrachos, pegándose, pero bautizaron al niño. after the great party they have, and Eso está bueno. El niño alcanzó justificación porque le echaron agua en la cabeza. so the Catholic Church says that that baby was justified because they wet his head. O capaz que un día muy santo te levantaste y te fuiste a confesar con el cura. And perhaps on a day you decided to wake up and go to go confess your sins to the priest. La Biblia dice que nos confesemos ante Dios. The Bible says that we have to confess ourselves to God. Pero si alguno se confiesa delante del cura, But if somebody confesses before a priest, aunque sea un pedófilo o cualquier cosa de esa, no importa. even if he's a pedophile, se logra la justificación. you are justified. Si te comes la hostia algún domingo, If you partake of la hostia, no sé en inglés, la hostia de... ¿Alguno sabe el nombre de la hostia en inglés? when you partake of the little round thing, En gallego es hostia. ¿No? ¿Viste que hablo español? Todas esas cosas all those rituals, externas. external rituals, Hoy hay cristianos que también piensan que lo externo los mantiene salvos. Christians sometimes still believe that a ritual Por eso is hacemos saving. énfasis. That is why we make an emphasis. Cuidado con las cosas que hacemos Be careful on the things you do, y que en nuestro interior pensamos que logramos justificación. and that we might think that those rituals we obtain a justification. Hay gente que me ha pedido bautismo por los motivaciones erróneas, Sometimes people have asked me to be baptized for the wrong motivation. porque traen todavía la idea de la religión tradicional. Because they still have in their minds the idea of the wrong Me religion. tengo que bautizar para ser salvo. I have to be baptized in order Y to no be es así. saved. And it's not like Te that. bautizar porque ya sos salvo. You baptize yourself because you are already saved. Hay gente que por eso hacemos tanto énfasis en la cena del Señor, That is why we make an emphasis on the Lord's table. porque la Biblia
Biblia lo dice, no nosotros. Because the Bible says it, not Que te us. pruebes a ti mismo. That we are to test ourselves. No tomes la cena del Señor como algo más. Don't partake of the Lord's table as something, as a ritual. ¿Sabe porque sabe que hace unos años atrás, A few years ago, alguien se enojó, no vino más. somebody got mad and they didn't come Ni anymore. siquiera me acuerdo quién es, porque vino un día, justo el día de la Santa Cena. I can't remember who it was because they came the first time it was the Lord's Lo table. único que me enteré es que se enojó. And the only thing I know is that the person got angry. Porque yo dije Because I said lo que dice la Biblia. what the Bible says. Toda persona That every person que haya aceptado al Señor en su corazón that have received Christ in their heart y haya sido bautizado por inmersión, and have been baptized underwater puede participar de la cena del Señor. can partake of the Lord's Supper. Esa persona That person, parece que había aceptado al Señor, perhaps they had received Christ, pero todavía no se había bautizado. but they hadn't been baptized yet. Y ni siquiera me preguntó, no, se fue. And they didn't even ask and Y they le just dijo a left. un hermano, And they told the brother, la iglesia que yo voy a mí me permiten tomar así nomás la Santa Cena. the church that I go to, they let me take, even though I'm not baptized. Me hubiera gustado conversar con la persona, pero nunca más lo vi. I would have liked to have spoken to the person, but I never saw the person again. Y yo le voy a contar una cosa. And I'm going to tell you something else. Según los documentos de la historia de la iglesia, According to the documents of the history of the church, si yo soy malo para aquella persona, if I'm a bad guy to that person that left, si hubiera nacido en aquella época era peor. if they would have been born in the primitive time, church ¿Saben time, lo que hacían en la iglesia a la hora de la cena del Señor? you know what they did at the time of the Lord's Supper? Pedían a los que no eran cristianos que se fueran. They would ask the Así people era. that were not Christian Así era to la leave cosa. the room. That's Porque how era it el was. tiempo de tomar la cena del Señor los cristianos. Because the time of partaking of the Lord's table, it was only for the Christians. Porque es un sacramento que deben practicar los cristianos. Because it was a sacrament that only Christians should practice. Así que a esas personas les fue bien, porque se enojó nomás y capaz que está en la otra iglesia, está bien. So maybe that person's still at the other church. Pero a veces pensamos que esas cosas nos hacen lograr Sometimes justificación. we think that those rituals we obtain Y las justification. practicamos. And we Y practice las them. practicamos And we erróneamente. practice them in a wrong way. Y incluso hasta sabemos que no deberíamos hacerlo. And even we know that we shouldn't do it. Pero lo hacemos para quedar bien delante de los hermanos. But we do it so that we look good in front of other Y people. tenemos que aprender que con el único que tenemos que quedar bien es con el Señor. The only one we ought to look out for is the Lord. Y que el Señor se agrada de una fe bíblica. And that the Lord is pleased with a De biblical una fe faith. basada en el sacrificio de Él. With a faith that's based on the sacrifice of His Son. Por eso el próximo pasaje, That is why the next passage, versículos 13 al 17, verses 13 to 17, nos habla de la fe y de la justificación. talks about justification. Nos The dice, faith of justification. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es por la ley, sino también para lo que es de la fe en Abraham. Él es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Oh, esto está buenísimo. Ya nos vamos metiendo hasta donde quiero ir. Now we're getting into where I want to really talk about. Pero para seguir el hilo del pasaje, But to follow on the theme of the passage, habiendo aclarado que históricamente having cleared up that historically la circuncisión circumcision vino después came after de la justificación the justification, y como señal de la and justificación, as a sign of the justification, Pablo también explica que la ley vino después Paul explains that the law came after de que Abraham fuese justificado. Abraham was justified. Antes de que viniera la ley,
before the law came, Dios ya había dado su promesa. God had already given His promise. Y la promesa vino a causa de la And the justificación. promise came because of the Y justification. este es el orden importante que debemos entender. And this is the important order that we got to understand. La This. equivocación de los judíos The mistake of the Jewish era people, pensar que Dios dio la ley it was to think that that God gave the law, para que por medio de la ley so that through the law, los que la guardaban llegasen a obtener herencia. those who kept it, they would reach the inheritance. Ellos no lograron entender el concepto de gracia. They did not understand the concept of grace. Pero la verdad es But the truth que is la herencia tiene que ver that the inheritance has to do with con la fe en la promesa de Dios. the faith in the promises of God. Porque de otro modo Because otherwise, no sería por gracia. it wouldn't be by Yo grace. sé que ustedes están diciendo, "Ay, todo esto." You're probably thinking, all Pero this. yo voy para un lado, no se preocupen. I'm going to the point. Y es importante tener estos conceptos claros. And it's important to have this concept clear. In your Según mind. este pasaje, According to this passage, ¿por qué razón entonces for what reason then? Dios no dio la promesa de la herencia condicionalmente? God did not give the promise in condition. Es With a decir, condition. bajo la condición de obedecer la ley. Under the condition of obeying the law. En primer lugar, In first place, como ya venimos diciendo de hace tiempo, as we already said before, Dios sabía God knew que ningún ser humano that no human being iba a cumplir la ley a toda la ley. would never be able to fulfill the whole Siempre law. iban a fallar. They would always fail at it. Segunda razón, Second reason, porque si hubiera un ser humano because if there was only one human que being lograra justificación that would be able to a justify través del cumplimiento de la ley, through the fulfillment of the law, entonces la salvación so then salvation ya no sería por gracia, sino por el cumplimiento de la ley. would not be by grace, but by fulfilling Y the law. eso trae como consecuencia And that as a consequence que of algún ser grace, humano that any human being pudiera gloriarse delante de Dios would be able to boast y before decir God yo gané mi salvación. and to say, I gained Pero la salvation. salvación But salvation, no es para que gloriara a ningún ser humano, it's not to give glory to any no human being. tiene que ver con nuestras It obras. doesn't have to do with our works. Salvación tiene que ver Salvation has to do con la gracia de Dios. with the grace of Y God. somos salvos And we are saved gratuitamente freely por la gracia de Dios. by the grace of Y por God. eso no hay de qué And gloriarse. that is why we A la hora que cannot boast. hablamos de salvación, So now we're speaking of lo salvation. único que nos queda hacer The only thing we have es left to darle do gracias a is Dios. to give thanks to En God. estos días que estamos celebrando Acción de In these Gracias, days, it's a Thanksgiving weekend. que lo único que alguno ha pensado es en el pavo de mañana, The only things in your minds might be the turkey for tomorrow. y quién lo va a invitar a comer el And pavo. who's going to invite you to go eat turkey? La realidad es The reality que is incluso esta fiesta de Acción de that Gracias even this celebration of Thanksgiving está basada is based en una historia cristiana. in a Christian history. Y el corazón de esta Acción de Gracias And the heart of this Thanksgiving no es sencillamente el pavo, is not just the turkey, la comida, the food, quedar lleno para el otro día no ir a trabajar, to be full and you don't go to work the next day, sino que es darle gracias a Dios. but it's to give thanks to God. Gracias a Dios Thanks to God por ese don que nos ha dado de la for salvación. that gift of salvation. Gracias a Dios Thanks to God por su paciencia con for nosotros. His patience with Hay us. tanto que agradecerle a Dios. So many reasons to give Cuando thanks to God. estudiamos la palabra, When we study the Word, lo único que puede salir de un ser humano the only thing that can come out of a human being es agradecimiento a Él. is thankfulness to Him. Por eso no puede haber en nosotros That is why there can never be in us ningún peso de congregarnos. any weight of coming to No church. debería ser nuestra actitud. Our actions, our attitude should never be Domingo de on mañana. a Sunday morning. Hoy otra vez tengo que ir a la iglesia. Another Sunday I have to go to church. Hoy tengo que ir a ayudar para la cena Oh, I misionera. have to go help to the missionary dinner. Hoy, che, ir a los jóvenes. Oh, I have to go to the youth. Oh, y el té de dama, menos mal que hay torta. The Steve. Si yo era té sin torta, no sé quién viene. Porque todas vienen diciendo, qué rica estaba la torta que trajo aquella, qué rica. Bueno, tendría que ser una actitud de agradecimiento, Should be a thanksgiving attitude de that we have. congregarnos a darle gracias a Dios. To come together and congregate ourselves and give thanks to Hay God. gente que no va a la iglesia porque no siente. People don't go to church because they don't feel like it. Estás muy equivocado, muy equivocada. Very wrong and mistaken. La iglesia no se reúne para sentir. The church doesn't get together to feel. La iglesia se reúne para adorar.
Church gets together to worship, agradecerle al Señor. to thank God. Que sientas o no sientas aparte. Whether you feel it or not is besides Hoy the point. vivimos en la época de los sentimientos. Today we live in the times of feelings. Si siento, voy a la If I iglesia. feel it, I'm gonna go. Si siento, If I feel it, le doy al I'm Señor. gonna give to the Lord. Si siento, adoro. If I feel like it, I'm gonna worship. Si siento, me quedo. If I feel like it, I'm gonna stay. Todo es sentimiento. Everything's about a Y la feeling. Biblia no habla de nada de eso. And the Bible doesn't speak about Porque feelings. aunque no sientas, Because even though you don't feel, tenés que adorarlo. you have to worship. Aunque no sientas, Even if you don't feel like tenés que it, darle al you Señor. have to give to the Aunque Lord. no sientas, Even if you don't feel tenés like que it, congregar. you have to come to Aunque no church. sientas, Even if you don't feel tenés like que orar. it, you have to Aunque pray. no sientas, If you tenés don't que feel leer la it, palabra. you have to read the Aunque word. no sientas, If you don't feel like tenés it, que amar a tu you hermano. have to love your Aunque brother. no sientas, If you don't feel like tenés it, que darle un buen abrazo. you have to give him embrace him. Aunque no sientas, If you don't feel like el it, Señor está aquí. the Lord is here. Eso es la palabra de Dios. That is the word of God. Esa es la iglesia del Señor. That is the church of God. Y ahora quiero hablarle de lo que quiero hablar. And now I want to speak to you on Esto what fue I la want to speak to you. introducción. This was a big introduction. Una horita más y terminamos. Another hour and we're done. Pero quiero hablarte de la fe de Abraham. But I want to talk to you about Abraham's faith. Porque este es el tema Because this is a theme que creo que la iglesia está fallando. that the church is failing at. Porque el tema de la fe Because the theme of faith se ha manejado a veces mal has been managed in the wrong way. y se ha mezclado con cosas que no son bíblicas. And has been mixed with things that are not biblical. Vamos a leer este pasaje So let's go read this y vamos a passage. repasar junto la historia también. And we're going to go to history and go look over history. Voy a volver a usar el versículo 17. I'm going to use verse 17 once again. Para recordarlo lo leo. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿A quién creyó? Me interesa que nosotros analicemos la palabra. Y lo es delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿A quién creyó? Ok. El cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Ah, que viste que fácil. Pasaste de año. Y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó, ¿quién? Abraham. En esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes, a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que se levantó de los muertos, a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta parte es la que me gusta más. This is the part that I enjoy the most. Si te estás durmiendo, despertate que acá empieza. If you're falling asleep, the message is going to begin now. La historia de Abraham es riquísima. The story of Abraham is a rich story, Sobre todo en el tema de la fe. and especially on the theme of faith. ¿Qué nos dice la historia de Abraham tratando de comprimirla en estos momentos? Trying to make it shorter, the story of Abraham, what is it trying to say to us? Les voy a decir dos piropos que se le dice, uno a Abraham y otro a Sara. ¿Sabe lo que es un piropo, no? I'm going to say Algo lindo, algo. two things that they would say to Abraham and Sarah. Acá hubo piroperos en su época. Pero, ¿qué dice Dios de Abraham? What does God say about Abraham? ¿Sabe lo lindo que dice Dios de Abraham? You know what God says about Abraham? Que su cuerpo estaba como muerto. That he was good as dead. That his body was as good ¿Y as dead. sabe qué dice de Sara? And you know what God says about Sarah? Génesis, si no me equivoco, capítulo 17, Genesis chapter 17, if I'm not mistaken, que se le había pasado la costumbre de las mujeres. that she was in menopause. Eso es ahí, más cortita, estaba en menopausia. She was in menopause. Y para las que están pasando o pasaron por eso, ya saben lo que es. And to the ones that are going through, you know what it's like. Y las jóvenes no se ríen porque para ahí van. If you're young still, don't laugh because you're going there. Empiezan las épocas.
25 bajo cero afuera. Y vienen, ya apaguen la calefacción, no mandamos más. Pero está frío. When the women get hot, even though it's cold outside. Poneme 3 o 4 frazadas, tengo un frío y estamos en verano, 40 grados. Ahí va. Even in the winter time, they put on. No sé si le pasó a algún varón pleno verano y tenemos que ir con el aire acondicionado apagado porque tengo frío. Bueno. Y Sara estaba en eso. And Sarah was going through her Eso es lo menopause. que se dice de Sara y de Abraham. That is why God said about Abraham and Sarah. Ahora ustedes imagínense So then imagine que un día that one day entra a la carpa Abraham Abraham goes into the tent con su cuerpo casi muerto. with his body as good as dead. Eso quiere decir que estaba viejito, ¿verdad? He was an old man, 75 años. 75 La years vida old. lo había tratado mal, por eso el cuerpo estaba como muerto. Life had treated him pretty rough. Y entra a la carpa And he goes into his y tent saca pecho. and he raises up his chest Abre así a lo macho. ¡Ja! Abraham. and he says, "Here I am, Abraham." Y Sara, And Sarah, toma agua, yo te espero. Sara, and Sarah, ¿qué estaba haciendo? what was she doing? Tirada en el sillón. Estaba con menopausia. Laying on her couch with her menopause. ¿Eh? Bueno, se le había pasado que había pedido la costumbre de la mujer que te llena lo que. Y estaba con todo eso en el sillón, She was there on the couch mirando telenovela. watching her soap opera. Espiritualmente, más o menos, ¿no? Y dice Abraham, And Abraham says, Sara, acabo de hablar con Dios. "Sarah, Esto es lo que dice el... I'm gonna go speak Yo to no the estoy Lord." inventando nada. Así dice Sara. And Sarah says, "Oh yeah." Con su voz así. Sí, Sara. Y ya que no sabes qué me dijo. And I bet you don't know what he said to me. ¿Qué te dijo Dios? What did God say to you? Me dio una promesa. He gave me a promise. Oh, está bueno lo de las promesas. Está bueno. Good. Promise is good. Bueno, a mí me gusta todo eso. I like all A that. mí me gustan los profetas que vienen, te ponen la mano y te dicen que no comas ñoqui, todas esas cosas. ¿Y qué promesa te dio Abraham? Dejate de molestar ya, dale. And what promise did he give you, Abraham? Vamos a tener un hijo. We're gonna have a son. Sara apagó la televisión, decímelo de vuelta. Sarah turned off the TV and she said, Dice Dios que vamos a tener un hijo. God said we're gonna have a son. Y Sara dice, pero si vos estás como muerto. And Sarah said, "You're as good as dead." Y Abraham dice, ¿qué te metes vos si vos ya estás te pasa la costumbre de las And mujeres? Abraham said, "Well, you're Pero already Dios menopause." dijo. But God said, Y vamos a tener un and hijo. we're gonna have a son. Ahora usted So now muchas you veces se ha sentido frustrado can probably feel o frustrated, frustrada porque usted sabe que Dios le va a dar algo. because you know that God will give you something. Pero resulta que cuando Dios te dice algo, But when God says something, vos pensás que salís de la puerta y te está esperando en el parque. you think as soon as you leave church, that promise will be waiting for you. Por in the eso parking dice lot. acá That is why it says here. que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. That is why it says the verse that he believed in hope, believed against hope. ¿Por qué? Why? Porque lo primero que vemos es que su cuerpo ya no estaba bien, Because the first thing we see is that como para procrear. his body was good as Y el dead, cuerpo de Sara tampoco. and so was Sarah's Ya body. había que romper con algo natural. You had to break with something natural there. Pero lo importante que estamos hablando, iglesia, acá es la fe. But what's important that we're speaking of here La is faith. Faith. La fe está basada, Faith is based on la fe de Abraham Abraham's faith. estuvo basada It was based on en la palabra de Dios. in the Word of God. Versículo 20 Verse 20, dice ahí, it says there, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, he did not distrust or waver concerning the sino que promise se of God, fortaleció por la fe dando gloria a Dios. but grew strong in his faith and gave glory to Fíjese God. el 21, plenamente convencido Fully convinced de que era también poderoso that God was able to promise y nuevamente, ¿para qué? Para hacer todo lo que había to prometido. do everything he had promised. Es decir, que Abraham It's to say that no Abraham fue un hombre wasn't a que man se levantó un día that woke up one con day 75 with años 75 years y dijo, tiene todo un pensamiento loco. and he said, "I had a crazy thought. Voy a tener un hijo. I'm going to have a Que son." se apronte Sara porque vamos a tener un hijo. Sarah has to get ready because we're going to have a son. Abraham dijo, Dios me habló Abraham said, "God spoke to y me." si Dios me habló se va a cumplir. And he said, "If God spoke to me, it will Entiendan, fulfill iglesia, itself." esto. Understand this. Nuestra fe Our faith no tiene que estar basada en lo que yo pienso, doesn't have to be with our lo thoughts que a mí me parece, or what I think o lo que a mí me parece que
la Biblia por ahí dice. or what I think the Bible says. Nuestra fe es madura y va creciendo Our faith is mature and it grows cuando está basada en la palabra de Dios. when it is based on the Word of God. Cada vez que yo leo un pasaje bíblico Every time I read a passage in the y lo Bible creo and I believe y it lo aplico en mi and I vida apply it to my y life lo vivo, and I say it, ¿sabe qué estoy you know haciendo? what I'm saying here? Estoy viviendo por fe. What I'm doing is I'm Eso es living by vivir por fe. faith. That is living by No faith. significa hacer locura. It's not about doing crazy No things. significa que no tengo un peso, pero igual me compro un transatlántico. It's not about not having a penny in your Porque yo pocket, but tengo I'm going to fe. buy a cruise because I have faith. Ah, yo le dije al Señor que quiero el I told transatlántico. the Lord I want a cruise. Y vos a veces, ¿y para qué quiere el transatlántico? What do you want a cruise ship? Ah, no sé, pero yo tengo fe. I have faith. Eso no es fe, eso es locura. That is not faith, that's just Eso being es ser crazy. medio loquito con las cosas. That's just being stubborn and La crazy. fe cristiana Christian faith está basada en la palabra de is Dios. based on the Word of Les God. dije que iba a volver a usar el versículo 17. I told you I was going to use 17, verse Porque ¿qué 17. dice el versículo 17? Because it says Que Abraham le creyó ¿a quién? that who did Abraham believe to? Dios. A Dios. He believed in God. A Dios. He believed God. El cual da vida a los muertos Who gives life to the dead y llama las cosas que no son and calls things como si fuesen. into existence. ¿Alguna vez escuchaste este versículo? Did you ever listen to this verse? Voy a ser corto con esto porque para no andar dando vueltas. I'm going to be very short on this. Preparando el mensaje, I'm preparing my message here. a mí me gusta poner música. I love to put music. He sido transportado hasta, pero eso no se lo digo. Me gusta poner música. I like to put music. El otro día puse una lista de radio cristiana y puse una I put a list of Christian radio stations y and anunciaron que venía un mensaje de Dios. they said, oh, there's a message from God Yo, coming. que bueno, a mí me gusta escuchar predicar. And I like the messages. Hay alguien que predica mejor que yo, digo. There's somebody that preaches better than me. Y eso con humildad, ¿no? Pero vino el mensaje. So then the message came. Casi lo apago. I almost turned it off Porque venía de parte de alguien que no juego con eso. because it came from somebody's that Ya sé lo que va a predicar normalmente. is a liar. Pero digo, voy a escuchar. So then I said, okay, I'm just Y going to empecé a listen. escuchar. And I started listening Y to me it. empecé a morder la boca. And I started biting my No tongue. puede ser. And I said to myself, this No cannot puede be. ser que la gente lo siga. This esa cannot be that persona. people follow this No person. puede ser que esta falsedad sea tan popular. It cannot be that these lies are so popular. Justo sabe lo que dice. And you know what he said? ¿Sabe qué, hermano? You know what, brothers? ¿Por qué yo he sido tan bendecido? Why I have been so blessed? Porque cuando yo quería algo, Because when I wanted lo something, empezaba a repetir. I would begin to repeat it. ¿Y qué dice la And Biblia? what does the Bible say? Que llamemos las cosas que no son como si That fuesen. we would call things that are not ¿Y sabe qué me as though pasó they una were. vez? And you know what De happened? tanto repetir. So many times repeating the Así same lo thing. dijo él. This is how he Me said it. sucedió. It happened to El me. auto que precisaba ahí lo tenía. The car that I wanted, it was there. Porque la Biblia lo dice. Because the Bible Que says cuando that lo repetí when you repeat it y over llamás and lo over que no es como si and fuese, call things that are not ¿Qué as though they sucede? were, it happens to you. hermano, Brothers, quizás lo han escuchado. perhaps you have Quizás heard lo of it. sigan escuchando. Perhaps you're still listening to Pero it. tengo que parar en esto. But I have to stop here. Porque esto es uno de los errores más grandes que hay hoy predicando. Because these are the biggest errors in preaching the Word of Porque God. por eso les dije que lean lo que estábamos leyendo. That is why I told you to read what we were reading. Porque es Dios el que llama lo que no es como si fuese. Because it's God that calls things that are... Y esto se cumplió en la vida de Abraham y en muchas cosas. And this was fulfilled in Abraham's life. Es Dios el que tiene la capacidad It is God who's able to, y el poder in the power y la autoridad and the authority, de llamar lo que no es como si to fuese. call things that are not as though they were. Porque Él es soberano Because He's sovereign, y hace su plan conforme a lo que Él quiere and hacer. His plans are according to what He wants to do. Él tiene el poder And He has the power de en un desierto in a desert decir que haya vegetación y sucede. to be planted, and it happens. Porque Él tiene el poder Because He has the power. de decir hágase la luz y se hizo la Because luz. He said, let there be light, and light was. Háganse los animales y se hicieron los And He animales. spoke things into existence as animals, and Él tiene they el came poder. into existence. He has the power. Pero Él lo hace porque es Dios. He does it because He's God. Ningún ser humano puede hacerlo. No human being can do that. Usted lo puede intentar. You can try. Inténtelo si quiere. Try it if you want. Pero le aseguro que es una pérdida de But I tiempo. can assure you, you're going to waste your time. Porque si usted está creyendo Because if you are que believing porque usted
usted repite las cosas that because you repeat y things llama lo que no es como si fuese, and you call things that are not as though they were, ¿va a suceder? it's going to happen. Usted está pensando en su interior You are thinking in your que inside usted es un pequeño Dios. that you are a little God. Y eso es totalmente fuera de la palabra de Dios. And that is completely outside of Y Scripture. no debemos permitir esas And we enseñanzas. should not let those teachings come. Porque solo Dios Because only God puede llamar las cosas que no son como si can fuesen call things into existence y da vida a los muertos. and gives life to the dead. Solo Dios. Only God. Solo Dios. Only God. Y eso pasó en la vida de Abraham. And that happened in Abraham's Porque life. en la vida de Abraham Because in Abraham's life, su cuerpo estaba como muerto. his body was as good as dead. ¿Y Sara qué? And what was Sarah? Menopausia. She had Pasó la menopause. menopausia. She went over. Tampoco tenía capacidad de reproducción. She wasn't able to give birth. Ahora quiero que entienda este punto que estoy tratando de poner. I want you to understand this point here. En la vida de Abraham, In the life of en Abraham, su vida de fe, in his life of faith, hubo un elemento there was one que element nosotros también debemos tener. that we should all also have. Certeza. Assurance. Certeza. Assurance. No era solamente una esperanza. It wasn't just a Era a certeza. promise. It was Dios me assurance. habló God spoke to y me, eso va a pasar. and that's going to happen. Certeza. Assurance. Así vivía Abraham. That is how Abraham lived. 75 años. 75 years Y old. Dios le dijo, vas a tener un hijo. And God said, you will have a Y son. le dijo, mira el cielo. And he said, look at the Ve stars. las estrellas, contá las estrellas. Count the stars. Y Abraham empezó a contar. And Abraham started counting. 1, 2, 3, 4. Pará, me perdí. 1, 2. No, yo que sé, hay un montón. He says that there's too many. Así va a ser tu descendencia. That is how your descendants 75 will be. años. 75 years old. ¿Sabe qué? Empezó a pasar el primer año. The first year went by. Empezó a pasar los primeros 5 The años. first 5 years went by. Los primeros 10 años. The first 10 years went by. Sara seguía mirando telenovelas. Sarah was still watching her soap operas. Abraham ya no entraba a lo macho. Abraham wouldn't go into the tent. Mejor no hablar del tema. Let's not talk about the Pero promise. Sara estaba media enojadita con Abraham. Sarah was a little bit angry at ¿Estás Abraham. segura que te dijo Dios? Are you sure that God spoke to you? No sería un día de eso que vos Wasn't it one of those days that you comiste had? demasiado You cordero. ate too much lamb? No, Dios me dijo. God spoke to you. Dios me dijo. God told Yo you. tengo la certeza. Dios me I dijo. have the assurance because Y eso va God a told me. suceder. And that will happen. 15 años. 15 years. 24 años después. 24 years Se later. aparecen unos ángeles y entre ellos aparece Dios. And two angels come in amongst those 3 angels. Sorry, Le it dice was a Abraham. one of them was God. And God says to El Abraham, año que viene a esta época vas a tener un hijo. next year at the same time you will have a son. Abraham ya había metido la pata. Abraham had already made a mistake. Porque quería empujar, forzar esa promesa. Abraham had made a mistake by forcing the promise to come. Y miró las circunstancias. And he saw the Y circumstances. se miró el cuerpo. And he saw his body. Pero estoy como muerto. And he said, I'm as good as dead. Y miró a Sara. And he looked at Y Sarah. le tiró otro piropo. And he said something to her. Ya perdiste la costumbre de las mujeres. You're past, well past your Y menopause. Sara se enojó y dijo, cállate, muerto. And Sarah said, you're as good as dead. ¿Y qué dijo? Tenemos una sierva. And Sarah said, we have a Es servant. costumbre de estos lugares que hagamos eso. It was a customary thing to give the servant to. Seguro ese detalle nosotros no lo escuchamos y vamos por ahí. And maybe they thought maybe it's through there we're going Y to de ahí get se the armó un promise. lío bárbaro hasta el día de hoy. And there was a big dilemma until today. Hay todos los ismaelitas hasta el día de hoy. Ahí tenemos un descendiente de los ismaelitas. And all the Ishmaelites that were born through that, Peleando con los hijos de Dios. fighting, they're still fighting, Pero él tenía certeza. but he had Y assurance. 24 años después, And 24 years later, Abraham Abraham, Dios volvió a confirmarle a Abraham su promesa. God confirmed once again his promise to him. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? Un día entra Abraham. One day Abraham went in Dice, Sara, and he said, Sarah, te veo distinta. I see you different. Estás comiendo cosas raras. You're eating weird things. Te levantás de noche y comes dulce de leche. You wake up in the night and you eat a jam, Te entreverás una zanahoria. you eat a carrot, Estás comiendo más. you're eating more. Y el otro día te mareaste. The other day you got dizzy. Vos te hiciste el test. Did you, did you go get tested? Y Sara dice, no tuve tiempo, mucha comedia. And she said, I didn't have time, I was watching my soap opera. Sara me parece. I think Sarah. Y Sara empezó a crecer. And Sarah began to grow. Y ahí tenía And there they la had promesa de Dios. the promise of God.
Esperanza contra esperanza. In hope he believed against Pero la hope, promesa de Dios se cumplió. but the promise of God was fulfilled. Tenía el elemento de certeza. He had the element of assurance, Y a pesar que las circunstancias no eran las mejores, and even though the circumstances were not the best, si quiere apuntar esto también, if you want to write this down, la fe de Abraham Abraham's faith, no fue una fe de las que llamamos fe ciega, it wasn't one of those blind faiths que no mira nada. that doesn't see anything. Era una fe It was a que faith miraba la promesa. that would see the promise. Miraba la promesa He de would Dios. see the promise of God. Hermanos queridos, Brothers and sisters, Abraham estaba aprendiendo Abraham was learning que el Dios que le había hablado that the God who had spoken to him daba vida a los muertos. could give life to the dead. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la primera prueba Because the first test, era que de dos cuerpos muertos como para dar, engendrar, it was that out of two people that were as good as dead, Dios le dio descendencia. God gave them a son. Ahora, ¿usted piensa que fue fácil igual para Abraham? Do you think it was easy for Abraham? Porque Abraham estaba con ese fuego en su corazón. Because Abraham had that fire in his heart. La descendencia de mía y Sara va a ser como las estrellas del cielo. He thought our descendants would be as numerous as the Pero stars. recién hay uno. But there's only one. Con 100 años 100 years old. hay uno solito. There's only one son we have. ¿Cuánto tengo que esperar para verla como las estrellas del cielo? How long do I have to wait for my descendants to be as Y numerous para as the stars? peor, And even ¿sabe worse, lo que pasó? you know what happened? ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? How Abraham's son, the name? Isaac. Isaac. ¿Sabe qué le pasó a Isaac? You know what happened to Isaac? Tenía 40 años y no tenía novia. He was 40 years old and he didn't have a girlfriend. Es como algunos que viven con los padres. It sounds as you live with your parents. Y no hay cómo sacarlo. And there's no way of getting them out. Porque ahí está cómodo. Because they're comfortable. Hay comida, There's food, está el satélite. satellite is there. Me compré autos y no me lo robo igual. I- El seguro lo paga el viejo, así que me hago The problemas. father still pays for the insurance. Y si por ahí aparece una novia, la traigo a casa que coma, porque le voy a sacar afuera desde un peso. If he has a girlfriend, he brings her home to Así que viene el vago y la novia a comer a casa, se comen, todo después se van. So then the guy brings the girlfriend home, they eat, and then they Pero en la noche aparece a dormir porque no hay cómo sacarlo. But at the Está night time, he incómodo. goes to sleep because he's too Mujeres hungry. y hombres, ustedes no, le estoy a los dos, ¿eh? Esto no tiene que ver This con is varones. for men and women ¿Eh? Porque están cómodos because they're comfortable y ni piensan. and they don't even think. Isaac salía todos los días de la carpa Isaac would leave his tent every day, y Sara era de esas mamás que le hacen todo a los hijos. and Sarah would be those type of mothers that would do 40 años. everything for their son. 40 years old. Y salía Isaac con los ojos con la gaña de la carpa, así como que era las 3 de la tarde y se levantaba Isaac. And Isaac would wake up at 3 o'clock in the evening, Y la madre, para que el nene no se enoje, le hablaba despacito. and Sarah would say, so that he doesn't get mad, I'm going to speak to him very slow. Isaquito, ¿tenés hambre? Isaac, are you hungry? Acabo de prepararte el desayuno. I just prepared breakfast for you. Isaac dice, ¿qué preparaste, vieja? And Isaac would say, what did you prepare for me? Dice café, está recién el café, recién Just molido. coffee. Mirá el olorcito. Look at, smell it. Exprimí unas naranjas. I squeezed some Te oranges hice for los you. churrascos de cordero. I made you some Recién steaks. salió el pan del horno. We just baked some bread. Y fuimos hasta la selva a buscar frutas para And we vos. went to get you some fruit as well for you. ¿Sabes que no tengo hambre? Deja. And Isaac would say, I'm not hungry, Mom. No te preocupes, mijito. ¿Qué túnica te querés poner hoy? Don't worry about it. What do you want to wear Ahí las today? tenés planchadas y lavadas. They're all ironed for you. Isaac miraba para el horizonte y dice, ¿cómo va a estar hoy el día? What's the weather like today? Oh, va a estar lindo hoy para it's salir nice. afuera. It's nice to go out Ah, today. no, me voy para adentro a dormir un rato, estoy cansado. I go back Llamame a la hora de la comida. to go back to Un vago sleep. ese Isaac, no quería nada. He was lazy. Un día Abraham dice, no aguanto más, ni novia tiene. Abraham said, the father said, I can't take this any longer. He doesn't have a Y girlfriend. la historia dice And the story que says Abraham le dijo al siervo, that Abraham told his servant, anda a buscar go get novia me para Isaac, porque no lo aguantaba. a wife for Abraham. Aparte, con 100 años lo tuve a este, I had him when I was 100 years, 40 años y todavía no tiene hijos. ¿De dónde viene la promesa? 40 years, and where does this promise come out? Esperanza contra esperanza. In hope, he believed against El hope. tiempo iba pasando y la familia no se agrandaba. And the family wasn't getting big. Por allá el siervo le consiguió novia. The servant went out and he got him a Y todo girlfriend. esto no le vamos a sacar lo que es, estaba planeado por Dios. All this was planned by God.
Pero este Isaac era tan vago But Isaac was so lazy que cuando vio a la novia, that when he saw the girlfriend, dijo, está bien, me gusta. he said, I like her. ¿Para qué me anda buscando? Why am I going to go look Ya for no her? estamos cómodos. You know, we're Hasta la comfortable. novia me trajeron a casa. Even I'll bring my girlfriend home. Y ahí empezó la historia de vuelta. And that is where the story began again. Y de ahí salieron hijos. And sons came out of it. Y de ahí empezó a multiplicarse la familia. And they began to multiply. The family began to multiply. Pero imagínese a Abraham But imagine Abraham con esa palabra de Dios with that word of God para su vida y su familia. for his life and his family's life. Vas a ser una nación grande. You will be a great nation. De ti van a nacer otras naciones. From you, other nations will come. Pero 100 años de vida y nada pasó. But 100 years of life and nothing Y happened. después de que Dios And after what God le dio vida a los muertos, gave life to the dead, o la esperanza empezó de vuelta. the hope began again. Ahora, ¿usted sabe lo que pasó en la vida de Isaac? You know what happened to the life of Isaac? The life of Isaac? Más o menos 16 años. When he was about 16 years old, Dios le dijo a Abraham, God told Abraham, matalo, kill him, sacrificarlo. sacrifice Te him. vas a ir al monte y lo vas a He will sacrificar. go to the mountain and sacrifice your son. Abraham podría haber pensado, pero si era la promesa, Abraham could have thought, well, this is the una promise. nación tendría que salir de A acá. nation has to come out of my son. Pero ¿qué pasaba con Abraham? But what was happening with Abraham? Estaba aprendiendo algo. He was learning something. Y esto es donde quiero ir. And this is where I want to go. Quiero terminar hablando del que llama las cosas como que no son como si fuesen I want to end up speaking on the one who calls things that are not as though they were, y el que da vida a los muertos. and who gives life to the dead. ¿Y sabe qué aprendió Abraham? And you know what Abraham believed? Que Dios iba a hacer algo. That God was going to do something. Porque Dios da vida a los muertos. Because God gives life to the dead. Cuando le dijo a los siervos, quédense acá que nos vamos a ir con Isaac para el monte, When he told the servants to stay behind and he was going to go to the mountain with his son, Abraham habló Abraham spoke lo que estaba en su corazón. what was in his heart. Porque por medio de la fe, Because by faith, él creía en aquel que hizo las promesas. he believed in the one who made the ¿Y promises. qué le dijo a los And siervos? what did he tell the servants? Iremos, We will go, sacrificaremos we will sacrifice, y volveremos. and we will come back. Abraham sabía Abraham que knew de alguna manera that somehow Dios le iba a devolver ese hijo. God will bring back his Porque Abraham son. creyó Because Abraham en believed que el Dios que se le había revelado in that the God who had revealed himself to es him el Dios que da vida a los muertos. is the God who gives life to the dead. Por eso yo te quiero decir, That iglesia, is why I want to tell you, que si church, tu fe es bíblica, that if your faith is está biblical, basada en la palabra de Dios, it's based in the Word of God. que tenés certeza de que Dios lo va a hacer porque Dios habló. You have the assurance that God will fulfill it because He spoke it. Tenés que fortalecerte You need to strengthen como Abraham se fortaleció as Abraham was a strengthened. pesar de que las cosas no iban bien. In spite of things not going well, Porque Abraham creyó because Abraham en believed un Dios in one que God llamó las cosas que no son como si and fuesen. calling the things that are not as though they Y were. cuando Abraham no tenía ni fuerza física And when Abraham was weak para procrear, to procreate, Dios le dijo, vas a tener un hijo. God said you will have a son. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Your descendants will be as numerous as the Llamó stars. las cosas que no son como si He fuesen. called things that are not as though they Porque were. Dios sabe lo que va a suceder. Because God knows what's going Y to no happen. solo eso, And not just no that. importa que estés muerto. It doesn't matter if you're El dead. Dios que estamos creyendo The God that we believe in da vida a los muertos. gives life to dead. Y no solo hizo que hubiera Not descendencia, only did He give him sino descendants, que le enseñó a Abraham but He taught Abraham que aunque él le pidiera a su hijo, that even though he asked him for his son, Dios iba a dar vida a los muertos. God would give life ¿Y to the sabe dead. qué sucedió? And you know what happened? Cuando Abraham ni siquiera dudó un segundo When Abraham didn't doubt for y a le fue a second, clavar el cuchillo a Isaac, he was about to stab his Dios son. lo tuvo que parar. God had to stop Porque him. Abraham lo iba a matar. Because Abraham was going to kill him. Porque él sabía en quién había confiado. Because he knew in who he had Y trusted. si Dios se lo pedía, lo tenía que And hacer. if God was asking him No for it, he había had to do lugar it. para la duda. There was no room for doubt. Porque Dios da vida a los Because muertos. God gives life to the dead. Y en ese mismo momento Dios lo paró. And at that very moment, God stopped him. No lo hagas, Abraham. Don't do it. Ahora Abraham. sé que tenés fe. Now I know you have Ahora faith. sé quién sos. Now I know who you are. Ahí hay un cordero. There's a Él va a tomar lamb tu lugar. there. He will take the Y aquel next place. cordero fue And sacrificado. that lamb was ¿Y sacrificed. sabe qué significa aquel cordero? And you know what that sacrifice means? Está representando a It's Jesucristo. representing Jesus Christ. Y un día iba a morir por nosotros en la cruz. One day he was going to die on the Pero cross. ¿sabe qué? But you know what? Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. God still is the same God
forever. Y ese que mandó a Jesucristo, And the one who sent Jesus Christ, la única meta de morir en la cruz, and the only way of dying on the cross, sigue siendo el Dios que da vida a los muertos. is the same God who says will give life to the dead. Porque al tercer día, Because on the third day, Jesucristo resucitó de los Jesus muertos. Christ resurrected from the dead. Te quiero decir algo, hermano. So I want to say something to Si you, tu brothers. fe es como la de Abraham, If your faith is like Abraham's, porque dice al final because at the end it que says esa fe debe ser la nuestra. that this faith should be ours. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente han de ser contadas, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Crees que Jesús fue levantado de los Do muertos? you believe that Jesus was raised from the dead? Tu fe es la fe de Abraham. Your faith is the faith No of esperes Abraham. hacer tremendas cosas para decir, me parece que estoy cerca de la fe de Abraham. Don't wait to do great things. De esto habla la Biblia. This is what the Bible speaks De que on. Abraham alcanzó justificación por fe. That it was credited to Abraham justification Y by que si faith. tu fe está depositada en Jesucristo, And that if your faith is deposited in Jesus es Christ, la misma fe que mostró Abraham, it's the same faith that Abraham showed. el cual fue entregado por nuestras transgresiones That he was given over for our transgressions y resucitado para nuestra and justificación. raised to life for our justification. ¿Hay algo muerto en tu vida? Is there anything dead in your ¿Hay life? algún sueño muerto en tu vida? Is there a dream that's dead in your ¿Hay life? alguna esperanza muerta en tu Is there vida? any hope that has died in your Pero life? Dios te dio una palabra. That God gave you a Yo word? vine a decirte hoy I came to tell you que si today crees que Jesús that if you believe that se Jesus levantó de entre los was muertos, raised from the Dios dead, va a resucitar ese sueño. God will resurrect Dios va a that dream. resucitar esa God promesa will resurrect that y promise. va a hacer que la vivas en tu carne, And He will make you live la out veas in con your tus life. ojos Look at it with y your la life. disfrutes. And that you see with your eyes. Porque el you Dios can imagine. que llama las cosas que no son como si fuesen Because the God who calls things that are as though they're not y resucita a los and muertos, resurrects the dead. si Él te habló, If He called la it, He promesa said se it. va a cumplir. The promise Es will así de fulfill. sencillo. That's how simple Es it is. así de sencillo. That's how simple it is. Esa es la fe que debe tener la iglesia. That is the faith that the church should Esa es la have. fe que agrada a Dios. That is the faith that pleases God. La fe basada en su palabra. Faith based on His word. La fe que tiene certeza. Faith that has assurance. Esto va a suceder. This will happen. La fe que se fortalece, Faith that is strengthened. no que se debilita. Not that is Esa es weakened. la fe que agrada a Dios. That is a faith that God Una pleases fe God. madura. A mature faith. Una fe que no depende de lo que pasa, A faith that doesn't depend on things that are happening, sino de lo que Dios dijo. but on what God has said. Si Dios dijo, If God said it, eso va a suceder. that will happen. ¿Cuántos años van a pasar? How many years will go by? Yo no sé. I'm not sure. Capaz que van a pasar 100 años, Maybe 100 years. pero lo vas a ver. But you'll see it. You will see Porque it Dios te lo prometió. because God promised it. Pero no es lo que vos querés, But it's not what you want. es la palabra de Dios. It's what the Word of God Es la says. palabra de Dios. It's the Word of God. Esa es la fe que tuvo Abraham. That is a faith that Abraham had. Quizás muchos de ustedes dijeron, Perhaps many of you have oh, said, a mí me gustaría un día oh, I would love one day tener la fe de Abraham. have the faith of Abraham. ¿Crees que Jesucristo fue levantado de los muertos? If you believe that Jesus Christ was raised from the dead, Empezaste bien. you started good. Esa es la fe de Abraham. That is Abraham's faith. Esa es la fe de Abraham. That is Abraham's faith. Caminar por fe To walk by faith, significa depositar it means to deposit toda nuestra confianza en Él, our whole confidence in Him, no en nosotros, not in us, en Él. in Him. El cuerpo está muerto, The body is good as dead, pero voy a tener un hijo. but I'm going to have a son. Yo me imagino a Abraham I can imagine Abraham con Isaac with Isaac caminando de la mano por el monte. walking in the mountain hand in hand. Y la gente que le gusta hacer chistes dice, sacó a pasear al nieto. People probably thought, oh, he took for a walk his grandson. Y Abraham dice, And Abraham said, mi no, hijo, he's my el son. hijo de la promesa. Dios me lo dio. The son of the promise, God gave him to me. Dios me lo dio. God gave him. Hace poquito tiempo, Dios me lo dio. Just not too long ago, He gave him. Y pero si estaba como muerto. But you were as good as dead. Y Sara no tenía la costumbre. And Sarah was beyond her Pero no me age. importa eso, But that doesn't matter porque Dios me lo dio. because God gave him to me. Dios me lo prometió, Dios me lo dio. God promised to me and He gave it to me. Esa es la fe That is faith. sencilla Simple. que Dios quiere de nosotros. That God requires from us. No te enloquezcas, Don't get crazy. no entres en pánico. Don't get panicked. Dios tiene en control todo. God has everything under control. Todo. Everything under Lo que control. debemos hacer nosotros What we have to do es creer. is to believe. ¿Sabe qué hace una persona que cree? You know what a person does when they believe? Vive conforme a la palabra de Dios. They live according to the Word of God. Porque como creo, Because as I believe,
le hago caso a Dios. I obey God. El problema es The problem que is muchas veces queremos tener las cosas, that many times we want to obtain the things, pero no obedecer lo que Dios dijo. but not obey what God has said. Eso no es fe. That is not faith. Eso no es fe. That's not faith. Eso no es la fe bíblica. That's not biblical faith. Dios nos está diciendo, God is saying to us, crean. believe. Y si crees, And if you believe, vas a vivir como yo te digo que vivas. you will live as I tell you to Y live. eso es fe. And that is faith. ¿Sabe por qué le digo eso? You know why I tell you this? Porque Abraham vivió por esa fe. Because Abraham believed by Desde that el faith. primer día que fue llamado, From the first day he was called, lo único que tuvo fue la palabra de the Dios. only thing he had was the word of God. Andate de tu tierra y de tu parentela. Leave your country and your land and leave your family as well. Dice que Abraham creyó. It says that Abraham believed. ¿Cómo sabemos nosotros que Abraham creyó y tuvo fe? How do we know that he believed and had faith? Agarró la valija, He picked up his suitcase, su cosita, his things, se le coló el sobrino his nephew came along, y salió. and he left. Porque la fe Because faith, se vive. you live it. La fe, Faith, de alguna manera, somewhere or la another, mostramos. we show it. Entonces, cuando la Biblia me dice algo So that when the Bible says something, y yo digo que le creo, and I say that I believe it, lo tengo que mostrar. I have to show it. Toda la palabra de Dios es por fe. The whole Word of God is by faith. Si Dios dice If God que said creó los cielos y la tierra that He created the heavens and the earth y todo lo que hay en ella, and everything that is in them, y lo creemos, and we believe it, eso es fe. that is faith. ¿Cómo lo demostramos? How do we show it? Para mí Dios creó todo. To me, God created everything. Y en la escuela me están diciendo que venimos del mono. And at school, they're telling me that we come from the monkey. Gracias por la lección, maestra. Thank you for your teaching. Gracias por su tiempo. Thank you for your time. Pero yo tengo una verdad. But I have a truth. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. God created the heavens Esa es and mi the earth. fe. That is faith. Esa es mi fe. That is my faith. ¿Qué me dice Dios? What does God say? Que ore y que ayune. That I should pray and fast. Esa es mi fe. That is my faith. ¿Cómo lo demuestro? How Orando y do I ayunando. show it? By fasting and ¿Cómo praying. tengo fe? How do I have faith? La Biblia me dice que ame a mi hermano. The Bible says for me to love my ¿Cómo neighbor. demuestro mi fe? How do I show my Amando faith? a mi hermano. Loving my brother and Si sister. prefiero no verlo, eso ya... If I prefer not to see them, Mi fe ya no anda muy bien. my faith is not doing well. Tengo que andar chequeando mi fe porque, ay, a Pepita mejor que ni la vea. I have to check my faith if I don't like a brother or sister. Y creo que estoy hablando de la iglesia, ¿no? And I'm talking about church. La Biblia dice The Bible says que Él es nuestro proveedor. that He is our provider. ¿Vos lo crees? Do you believe it? Tenés que mostrarlo. You have to show No a mí ni a mi hermano, no, it. no. Not me or anyone else. La fe se vive. Faith is lived. Dios es mi proveedor. God is my provider. Y ahí se terminó la historia. And that is where the story ends. Capaz que viene un hermanito y te revisa la heladera. Perhaps a brother comes to your house and checks out your fridge. Si no tenés nada en la heladera, And he sees that you have nothing in your fridge. no importa, Dios es mi proveedor. Doesn't matter, God will provide. De algún lado va a salir. Somewhere He Yo will, creo. He will make it Yo happen. creo. I believe. I believe. Capaz que viene la suegra con un coso del supermercado. Your mother-in-law perhaps comes to your door and he gives you Como groceries. decir, ve, hasta el diablo usa a Dios para bendecirme. Eso es fe. That's faith. Algunas jóvenes no se ríen porque tienen suegra. Acá. Entonces, no, yo a mi suegra la respeto. En la iglesia. Son chistes, ¿no? A veces. Vamos a ponerlo aquí. We can all stand to our feet. Día de acción de gracias. Today is a Thanksgiving day. Si hablamos de la fe, If we talk about faith, ¿cuántas cosas pasaron en tu vida how many things have happened in your life que fueron intervenciones de Dios that were interventions of God para bendecirte? to bless you? ¿Cuántas veces, cuántos testimonios hemos escuchado How many times and how many testimonies have we heard que tienen que ver con la fe en el Señor? that have to do with faith in the Lord? ¿Cuántas veces nosotros, How many times we, para ponerlo del lado negativo, to put it in the negative perspective, negamos la fe we deny faith con nuestra forma de vivir? with our way of living? ¿Cuántas veces? How many times? ¿Cuántas veces lo único que nos va quedando es decir que somos cristianos? How many times do we feel like the only thing left we have is just to say that we're Christians? Porque con la vida estamos diciendo otra cosa. Because with our lives, we're saying something different. El Señor quiere The Lord que wants su iglesia that His church viva en la misma fe que vivió Abraham. would live as the same type of faith that Abraham
creyendo que Dios iba a proveer. Knowing and believing that God will provide. Normalmente cuando escuchamos ese pasaje, Normally when we listen to that passage, Jehová proveerá, Jehovah will provide. pensamos, bueno, me proveerá el auto, Perhaps you think that He will provide a car, me proveerá el trabajo de $25 la hora, He will provide a $25 an hour job. me proveerá la comida. You think He might provide your food. Yo no digo que no, porque Dios provee. I'm not saying no because God Pero hay algo provides. mucho más importante But que there's eso. something greater than that. Dios proveyó un sustituto. God provided a substitute. Alguien que se puso en mi lugar. Somebody that went in my place. Alguien que sufrió la ira de Dios en la cruz. Somebody who suffered the wrath of God on the Para cross. pagar por mis pecados. To pay for my sins. Dios lo proveyó. God provided. Y ese sustituto And that se substitute, llama Jesucristo. His name is Jesus Y murió Christ. en la cruz del And He Calvario. died on the Calvary's Y cross. pagó, puso en mi cuenta And He put it on my el account. dinero que faltaba. The money that was missing. Pagó por mis pecados. He paid for my Con sins. su sangre derramándose. With His blood being shed. Ese sustituto, That que substitute. su nombre es Jesucristo, That His name is Jesus no Christ. solo pagó en la cruz por mis He pecados, paid for my sins on the cross. sino que siguió cumpliendo con la palabra de He Dios kept on fulfilling the word of y se God. levantó de los muertos al tercer And día. was raised from the dead 3 Y days por after. causa de esa resurrección, And because of that resurrection, somos justificados delante de we Él. are justified ¿No before es God. tremendo ese testimonio? Isn't that a great ¿No es testimony? tremendo ese testimonio? Isn't that a great Cuando testimony? pienso en eso, When I think of that, solo puedo decir, I can only say, Señor, creo en ti. Lord, I believe in Creo you. en ti. I believe in Y lo you. que me digas que haga, And whatever you say I eso do, voy a hacer. I'm going to do. Eso voy a hacer. That's what I'm going to Esa es do. mi fe. That is my faith. Esa es mi fe. That is my La faith. fe de Abraham. The faith of La fe Abraham. de Abraham. The faith of Abraham. Hermano querido. Brothers and sisters. Hermana querida. Brothers and sisters. ¿Quién no ha fallado en este punto? Who hasn't failed in this point? Yo me pongo acá primero. I put myself first. ¿Cuántas veces mi fe ha decaído? How many times have I lost my Las faith? circunstancias, Because of las circumstances. cosas me han movido. Things have shaken Pero me. tengo que ir a la cruz. But I have to go to the cross. Tengo que ir a la cruz. I have to go to the Ese es cross. mi lugar de encuentro con Dios. That is the place where I meet the Lord. ¿Saben una cosa? You know something? ¿Qué hubiera pasado con Abraham en nuestros días? What could have happened with Abraham in our days? Un hombre con esos problemas, A man with those problems. esperanza contra esperanza, Hope against hope. contra esperanza, contra Against esperanza, todo iba para atrás. Everything was going Los backwards. años pasaban, no pasaba The nada. years were going by, nothing happened yet. Seguro que algún amigo le hubiera dicho, For sure, maybe a friend would have said to him, ¿sabes qué? you know what? Yo conozco una psicóloga muy buena, I know a great psychologist. o un psiquiatra que te va a dar unas pastillas y se te va a ir la depresión. Or a psychiatrist, and your depression will go away. Porque así el mundo soluciona hoy las cosas. Because that's how the world fixes things. Y en la iglesia, In the church, muchas veces confundimos many times we get confused. consejería cristiana con psicología o psiquiatría. Christian counseling with a worldly psychiatrist. Yo tengo una solución And I have a que solution la Biblia me muestra that the Bible shows para todos los problemas. for all problems. La cruz, The cross. la cruz. The cross. Ahí hay solución para todo. There's a solution for everything. Por eso yo te quiero decir, That is why I want to tell you. si hoy If today necesitas venir a la cruz you need to come to the cross, y que tu fe crezca, and so that your faith will grow, a pesar de que es esperanza contra in esperanza, spite of it being hope against hope, a pesar de que las cosas no van como se suponía, even if things are not going as they should be, capaz que estás pensado, no está bien esto, even if you thought this is not good, esto que yo estoy creyendo no anda bien. this is what I'm believing in. Se It's not supone good. que tendría que estar bendecido, bendecida por otras cosas. I'm supposed to be blessed, but I'm not. Yo te quiero decir I want to tell you que si estás en esa situación, that if you find yourself in that si tu place, fe ha decaído, if your faith has weakened, aquí está la cruz, here's a cross. aquí está el lugar de encuentro, Here is the place where you meet donde God, te vas a where fortalecer. you will feel strengthened. Porque cuando vengas a la cruz, So that when you come to the cross, cuando entregues todo tu fe al Señor, when you give all your faith to the Lord, cuando descanses en el Señor, when you rest in the Lord, vas a levantar la vista you will be able to look up y te vas a dar cuenta de una cosa, and you will be able to realize que something, la cruz está vacía. that the cross is empty. Porque Dios todavía da vida a los muertos. Because God still raises the dead. Todavía mi Dios Till today, my God da vida a los muertos. gives life to the dead. Hay un sueño que se te está muriendo. Is there a dream that's dying out? Hay una noticia que te habían dado y se está apagando. Is there news that you have received and it's just growing dim? No te preocupes.
don't worry. Porque si Dios te dio una promesa, Because if God gave you a promise, lo va a resucitar. He will Lo resurrect va a it. resucitar. He will resurrect it. Que a veces sucede Sometimes happens que la gloria le pertenece solo a Dios. that the glory is only for God. Y a veces tiene que permitir que se muera And sometimes He needs to let that dream promise para die que Él lo resucite. so that He would be able to resurrect Así it. que si querés pasar en este domingo, So if you want to come up this Sunday, este domingo de acción de gracia, this Sunday of Thanksgiving, querés poner tu vida delante de Dios, you want to put your life before the Lord. y no sé lo que le tenés que And decir. I don't know what you have to say. Si has fallado, If you failed, Señor, he fallado. Lord, I failed. Mi fe se ha apagado. My faith has weakened. Señor, a veces no tuve certeza. Perhaps I didn't have the assurance. Fallé. I failed. Dudé. I had No doubts. te preocupes. Don't worry. A muchos les ha pasado y les pasa. Many have gone through it. Pero lo importante es venir a la cruz But the important thing is to come to the y cross acordarte de una sola cosa. and remember only one thing. Este Dios da vida a los muertos. This God gives life. Este Dios da vida a los muertos. He gives life to the dead. Y hay gente que está caminando en esta iglesia And there's people that are walking in this con un church letrero de cristiano. with just a sign of a Christian. Se quiere mantener. They want to maintain Está themselves. haciendo un esfuerzo. They're doing an effort. Dios lo está viendo. God is seeing it. Pero no es hora de hacer esfuerzo. But it's not just the effort. Es hora de que entregues tu vida a Jesucristo. It's time for you to give your No life to estoy hablando Christ. de convertirte si ya estás I'm not convertido. talking about converting if you're Estoy already converted. hablando de descansar en Jesucristo. I'm talking about resting in Jesus Porque Christ. lo único que te queda de Cristo Because the only thing you have about es Christ ese nombre is just the que te name reconocen. that you're Pero en recognized tu by. interior hay un vacío. But in your inner being there's a Porque tu fe se ha emptiness. ido apagando. Because your faith is Y weakened. yo te digo una cosa. And I tell you one Que thing. si tu fe se ha apagado, That if your faith is Este es el día. weakened, this is the day en que Dios va a resucitar esa fe. where God will resurrect that Porque vas faith. a volver a confiar totalmente en Él. Because you will once again have confidence in Para what He said. todo lo que te queda por delante. For everything you have ahead of No yourself. importa la circunstancia. Doesn't matter the Mi circumstances. Dios My God. llama las cosas que no son Call things that are not como si fuesen as though they y were resucita a los and muertos. resurrects the dead. Ese que hace esas cosas The one who does these está things, aquí en medio de He nosotros. is here amongst Lo us. sientas o no lo Whether sientas, you feel it or not, está en medio de He is nosotros amongst y va a us. resucitar And muertos. He will resurrect the Está dead. llamando las cosas que no son como si As fuesen. calling things that are not as though No they te were. preocupes de las Don't circunstancias. worry about the circumstances. Dios está con nosotros God is with us. y sigue levantando los muertos. And He's still raising the dead. Y si tú quieres hablar con Dios, quieres orar, quieres pasar acá, está, If you want vamos a to orar. speak to the Lord, come up and Vamos a speak tomar to Him. 2 minutos rápido We're going to take some en time este día de acción de on gracias this Thanksgiving y Day. vamos a orar juntos. We're going to pray together. Padre bueno, Padre bueno, Padre bueno.